Muy buenas a todos. Hoy os traigo una colaboración muy especial porque estoy con un auténtico crack, Miguel Quintana, que, bueno, aparte de muchas cosas, tiene un canal de YouTube del que, por supuesto, dejo el link en la descripción por si algún despistado no lo conoce para que se suscriba, porque es un auténtico lujo. Y la verdad que Miguel, que, bueno, aunque esté delante, le voy a hacer un poco la pelota, es una de esas personas que dignifica el periodismo, porque desde muy temprano, yo le conozco desde hace años, pues ha dignificado, como digo, esta profesión que yo no comparto, porque yo no soy periodista y no quiero hacer intrusismo de ningún tipo, pero bueno, desde su proyecto En Ecos del Balón, en el que, bueno, pues empezaron a tratar el fútbol de una manera diferente y crearon cultura, de hecho, ¿no? Crearon cultura hasta, bueno, su canal de YouTube, Mr. Underdog, otro canal que debéis seguir en YouTube, sus colaboraciones en Radio Marca y, bueno, muchas cosas más que me dejaré, como por ejemplo también colabora con OneFootball. Bueno, pues Miguel es una auténtica referencia del periodismo, como digo yo, con mayúsculas. Sobre todo se está centrando bueno, pues en el fútbol español, aunque sé que también ve mucho fútbol internacional. Y es un auténtico lujo hablar hoy con él y que, bueno, pues que le conozcáis los que no le conocéis para hablar un poco de la política de fichajes del Real Madrid, que como sabéis, en los últimos años se está centrando sobre todo en fichar jóvenes promesas, unos a buen precio, otros no tan bueno, y jugadores en último año de contrato, situaciones contractuales especiales. Y bueno, quería preguntarte, Miguel, lo primero, ¿qué te parece esta política de fichajes? Bueno, lo primero, Ramón, un placer estar aquí contigo. Muchas gracias por todo lo que has comentado. Bueno, yo creo que la política de fichajes, analizándolo desde fuera y en contexto, que es como hay que analizar las cosas, no solo viendo el caso del Real Madrid, sino también de sus máximos competidores y de los nuevos actores que llevan entrando en el fútbol desde los últimos 10 años y que, bueno, se representa en el City y el PSG, pero también en otros equipos, creo que tiene muchísimo sentido. Al final, ahora se manejan unos precios, bueno, en realidad siempre se han manejado unos precios desorbitados con los mejores jugadores del mundo, pero mi sensación es que también lo importante es que ha subido ese precio estándar en los futbolistas de segundo nivel que podían pasar al primero. Ahora mismo o fichas a un futbolista en su primera etapa o ya le tienes que pagar 100 millones de euros, si hablamos de uno de los mejores proyectos. En ese sentido, casi que no hay pasos intermedios, casi que cada vez es más complicado fichar de la manera en la que mismamente el Real Madrid llegó a fichar con José Mourinho. Es verdad que con ideas diferentes, pero con futbolistas que siempre pueden ser útiles para un conjunto como el blanco. Y además también, por último, que para mí es lo que motiva todo esto, está la caza del jugador diferencial. Creo que hemos vivido en la era de Leo Messi y de Cristiano Ronaldo, que han permitido cambiar por completo las reglas del juego. Al final, el Madrid y el Barcelona tenían mercados atrayendo al mejor talento que existía en el fútbol mundial, los mejores jugadores de la Premier, y era muy evidente, con Luis Suárez, por ejemplo, y Gareth Bale, firmaban para ser los escuderos de Cristiano y de Leo Messi. Creo que ahora mismo todos los equipos están buscando a ese nuevo Leo Messi, a ese nuevo Cristiano Ronaldo, porque han sido dos futbolistas que han tenido una continuidad y una regularidad increíbles, históricas. Si lo pierdes, pues te quedas como se quedó mismamente el Bayern de Múnich, ¿no? Que hizo muy bien las cosas, que tenía una gran pareja en Ribery, pero que ganó una Copa de Europa y gracias en ese momento histórico. Yo creo que esa caza del nuevo gran mejor jugador del mundo es lo que ha dinamitado todo. Y mismamente esto no solo afecta al Real Madrid, también cambia los cursos de las trayectorias. Mismamente, antes Portugal era un punto intermedio interesantísimo. Los portugueses detectaban el talento en Brasil, en Argentina, en Colombia, fichaban muy bien y vendían también muy bien. Pero el caso es que siempre vendían. Ahora esto ya no pasa. Muchos jugadores se saltan a ese Porto, a ese Benfica y directamente van a un Bayern, a un City, a un Madrid, a un Barça. Y claro, sacar a uno de esos futbolistas de uno de los mejores equipos de Europa sabemos que no es normal. Lo raro es lo que sucedió mismamente con Toni Kroos. Claro, es que lo has explicado muy bien. Ha cambiado el paradigma, ¿no? El Madrid Claro. y el Barcelona, en este caso, vivían en una época en la cual la fiscalidad para traer jugadores fuera potentes era muy favorable, ¿no? Con la famosa ley Beckham, ¿no? Que precisamente tuvo su origen en el fichaje de Beckham. Después, había equipos en Europa que estaban pasando por verdaderas dificultades económicas. En Italia estaba ocurriendo. Ahora Italia es la que tiene una fiscalidad, en cambio, favorable. Y después no había aparecido el petrodólar en el fútbol todavía. No había aparecido un City, no había aparecido un PSG.
no habían aparecido proyectos como el de Leipzig también, ¿no? El de la casa Red Bull. Red Bull, claro. Por lo tanto, intentar jugar a lo mismo que jugabas antes, con diferentes normas, ¿no? Con un paradigma tan diferente cuando todo ha cambiado, creo que es un poco iluso, ¿no? Lo que pasa es que yo creo que no creímos a Florentino Pérez cuando aseguró en una entrevista en la COPE, me acuerdo además en 2015, oye, que esto había cambiado, que ahora el Madrid no podía competir de tú a tú por cualquier fichaje que quisiese, sino que ahora tenía que adelantarse muchas veces, ¿no? El tema está en que yo creo que tiene que ser compatible esa estrategia, digamos, conservadora de alguna manera, ¿no? No pagar por jugadores de segundo nivel, como dices tú, ¿no? O de segundo escalón, auténticas millonadas, tiene que ser compatible con poder aspirar al siguiente bicho, ¿no? Al siguiente, o sea, Mbappé, a Haaland, el gran siguiente bicho, que no solo te da un salto competitivo evidente, ¿no? Que en el caso del Madrid ese además sería diferencial, ¿no? Por los problemas que tiene arriba, totalmente, sino también por ese factor de atracción de talento que comentabas tú antes. Es que yo creo que desde fuera está muy bien tirado todo y creo que incluso a nivel económico la política, por ejemplo, de fichar mucho talento joven, pero joven de verdad, cuando todavía ni siquiera ha despuntado, ni siquiera le conoce el gran público, Vinicius, Rodrigo, Cubo, Odegaard y compañía, va a salir bien a nivel económico. O sea, creo que vas a hacer el balance de ingresos, gastos y te va a salir positivo. ¿Qué pasa? Que ¿hasta qué punto es posible que el Real Madrid pueda tener a uno de los mejores futbolistas del mundo firmándolo a esas edades? La gestión es lo que está siendo complicado, pero es que esto va a ser complicado siempre. Los jugadores en el Real Madrid no tienen los mismos minutos, la misma confianza, la misma ascendencia que podrían tener en entornos de fuera. Es muy paradigmático el caso de Martín Odegaard, para mí el mejor jugador de la primera vuelta de la Liga del año pasado, capitán en plaza en la Real Sociedad, que era uno de los mejores equipos del fútbol español y que lo sigue siendo ahora con David Silva, y llega al Real Madrid y no está teniendo continuidad. ¿Cómo crecen así los futbolistas? Es que podemos trazar mismamente el paralelismo con Jadon Sancho. Jadon Sancho a mí me parece un jugadorazo y un jugador que, por ejemplo, mejoraría mucho al Real Madrid saliéndose de la órbita Haaland-Mbappé, ¿no? Que son, evidentemente, las grandes preferencias. Jadon Sancho llega a caer en el Real Madrid saliendo del City como salió, firmando por el Dortmund. ¿Sería el mismo jugador? Porque Brahim también salió del Manchester City. Y fíjate dónde está cedido ahora mismo en el Milan y sin apenas confianza en el Real Madrid. Ese es el problema que yo le veo a esta política que a nivel económica puede tener mucho sentido. Mi duda es si esto va a retribuir éxitos deportivos, si va a mejorar la calidad de la plantilla de forma real en el corto plazo. Porque además también está el tema del el coste de oportunidad. Si tú estás gastando e invirtiendo 30 millones en Rodrigo, lo que sea, en Vinicius, en este y el de la moto, no lo estás invirtiendo a lo mejor en un gran jugador. No sé, yo creo que tiene mucho sentido, pero que tenga mucho sentido no significa que sea una política acertada o que sea una política que pueda permitir al Real Madrid estar en lo alto del todo, que al final también hay que decir a la gente que sí, el Real Madrid siempre ha tenido grandes futbolistas, pero que en realidad esto de poder firmar al mejor crack del mundo es algo bastante reciente en ese sentido. Simplemente hay que analizar las plantillas que tiene el Real Madrid, vamos a decir mismamente, entre 1970 y 1996. Creo que ha cambiado el paradigma y ese cambio de paradigma también puede cambiar la posición en el mercado del Real Madrid y que a lo mejor es que no tiene forma de recuperarla porque es muy complicado. Totalmente. Ponías el ejemplo de Jadon Sancho, que es buenísimo, porque uno lo imagina a la inversa, ¿no? ¿Qué hubiese sido de Vinicius o Rodrigo, por poner un par de ejemplos, si hubiesen caído en el Dortmund, ¿no? De Sancho sin estar Sancho, ¿no? Pues seguramente serían proyectos ahora mucho más visibles, ¿no? Para el gran público de lo que son en el Real Madrid, ¿no? Donde se encuentran con un contexto donde es más complicado, porque mi duda es justo la que dices tú, ¿no? Si el Madrid, aparte de un balance positivo económicamente, que lo va a tener, yo también estoy de acuerdo, ¿no? Porque la mayoría además vienen a bajo coste, ¿no? Rodrigo y Vinicius serían las excepciones. Pero si... porque yo soy de la teoría de que yo soy muy florentino, ¿no? Y permíteme, Ramón, son las excepciones y ninguno sin haberla roto me parece que no supondría una gran pérdida de dinero. Seguramente Rodrigo podría ser vendido por más y Vinicius ahora porque está en un momento complicado, pero enlaza 5 buenos partidos seguidos y sabemos que se puede vender por 40.
El caso de Theo Hernández mismamente es un buen ejemplo. Te sale mal, no sé exactamente cómo quedaron los números, creo que perdió dinero el Real Madrid, pero aún así no perdió una barbaridad porque seguía siendo un muy buen proyecto. Perdió muy poco. Y es que yo que soy muy florentinista, pienso que Florentino normalmente siempre acierta con la estrategia. Zidanes y Pavones, ¿no? En una estrategia que tenía sentido. Los jóvenes ahora, es otra estrategia que tiene sentido. Y solo se equivoca cuando la lleva a un extremo, ¿no? Porque mi sensación es que sí que está habiendo coste de oportunidad por estos fichajes, ¿no? En el sentido de poder optar con menos posibilidades a otros, ¿no? Que te dan el salto. Y dos, que tampoco se están haciendo de una manera excesivamente meditada o estructural. Por ejemplo, si tú fichas a Vinicius y tienes a Rodrigo, que también yo creo que todos nos imaginamos que podría entrar por la izquierda, también por el centro, ¿no? Pero idealmente por la izquierda o el centro, pues a lo mejor, claro, no tiene mucho sentido, que para mí fue un pedazo de fichaje en el que está habiendo muy mala suerte, tener a Hazard también, ¿no? Y Reinier, por ejemplo, que es otro gran proyecto del que habla muy bien mucha gente que entiende de fútbol, pero que ahora mismo tendría un puesto que no existe en el Madrid y tiene una situación contractual en la que no podría jugar por ser extracomunitario. Es decir, que se van solapando una serie de... O sea, que se prioriza la detectación del talento y traerlo antes que lo que le pueda servir al equipo en ese momento, ¿no? Es quizá excesivo a largo plazo para un Real Madrid que, joder, tú lo sabes bien. O sea, está 3 partidos sin ganar y bueno, tenemos montada aquí la Mundial, ¿no? Sí, 3-1. O sea, es que no se necesita demasiado. Claro, mismamente te puedes ir al caso Militao como extracomunitario, condicionando una plantilla y siendo ahora mismo seguramente el cuarto central. Militao mismamente me parece un muy buen ejemplo de una duda que yo tengo con la política del Real Madrid. Porque, bueno, puedo entender la política de fichar mucho talento joven y luego ver cómo gestionas, ¿no? Porque además ahí dependes también... Y hay que ser honestos, eso no se puede planificar, dependes de cómo le va a ir a este entrenador, de cómo le va a ir a este otro, de quién te dice que sí, quién te dice que no, esta cesión sí, esta cesión no. Es muy fácil decir que Cubo en el Villarreal estaba tapado y es verdad que Samu Chukwueze estaba ahí y Gerard Moreno también, pero también es cierto que era un equipo que parecía que le podía dar un salto de nivel brutal porque jugaba lo mismo. Es complicado, ¿vale? Es complicado. El caso es... Yo la duda que tengo es que cuando el Real Madrid ha salido a firmar a la clase media, entre comillas, para tapar ciertas carencias que tenía en la plantilla, en realidad ha quitado espacio a talento joven que tenía nutriéndose de antes, porque Jovic mismamente quita minutos que podría jugar un Rodrigo en punta, o mismamente el caso de Ferland Mendy con Reguilón o con Achraf Hakimi o con quien fuese, y no te compensa, porque sí, Ferland Mendy te ha salido bien, desde luego, Jovic te ha salido rana, pero el caso de Eder Militao es obvio. Ese verano puedes firmar a Matthijs de Ligt, que desde luego es uno de los mejores proyectos del mundo, o a Eder Militao, que tenía muy buena pinta y que puede terminar siendo, y yo aún lo creo, uno de los mejores centrales del mundo, pero que creo que nunca va a poder llegar a ser un Matthijs de Ligt. Te quedas con ese escalón intermedio. Ahí ya estás perdiendo talento, ahí ya estás perdiendo posición en el mercado, ya estás perdiendo posición diferencial. Luego encima te sale mal el fichaje de Benassar y ¿para qué seguir tirando millas? No sé, es lo que tú dices, me parece que es una idea que puede tener sentido, que se adapta, pero al igual que la política de Zidanes y Pavones, que sea una buena idea no tiene que ver con que vaya a salir bien, porque tú dices, vale, Zidanes y Pavones, pero ¿y si no hay Pavones? ¿Y si en esa justa generación no hay talento subiendo desde la fábrica del Real Madrid como en aquella generación no hubo? ¿Qué pasa? Pues que te quedas como con Queiroz, con 12 jugadores y terminas palmando en febrero. Claro, es que a mí el de Militao me parece un muy buen ejemplo porque, bueno, yo tengo serias dudas de su nivel, ¿no? De cómo va a ser Militao dentro de 5 años, ¿no? Y desde luego, más dudas todavía si sigues en el Real Madrid, porque el Madrid exige mucho y es un central que me parece intranquilo con el balón y eso, sí. De momento no existe el run-run del Bernabéu, pero el run-run del Bernabéu volverá y suele penalizar, ¿no? Y además tiene un coste de oportunidad tremendo porque son 50 millones y porque es un extracomunitario, que además te ha limitado la posibilidad de tener a Cubo en plantilla o a Reinier, ¿no? Pero... Hablando ya de nombres un poco concretos, de toda la terna de jóvenes que tiene el Madrid, que bueno, Rodrigo, Vinicius, Reinier, Cubo, Brahim, mismamente Militao podría valer, aunque estoy de acuerdo que por el precio ya pasaría a otro tipo de fichaje. ¿Cuáles ves tú con más futuro Real Madrid? Es decir, con más posibilidades de convertirse en jugadores de nivel Real Madrid realmente. ¿Qué es nivel Real Madrid? ¿Nivel Real Madrid es lo que ha sido este último ciclo? ¿O nivel Real Madrid
es... Quiero decir, es que claro, es que el Real Madrid ha ganado 4 Copas de Europa en 5 años porque ha tenido a lo mejor 6, 7 jugadores entre los 20, 30 más destacados del mundo. ¿Qué es lo que le ha pasado al Barça? ¿Qué es nivel Barça? ¿Andrés Iniesta? Pues a lo mejor Pedri no es Iniesta, pero Pedri sí que puede ser nivel Barça. No sé, yo tirando un poquito una línea más baja que lo que hemos visto en los últimos años, obviamente, insisto, me parece irreal. Claro, creo que Martin Odegaard era el caso más sencillo de manejar y no está saliendo bien, al menos llevamos muy poco tiempo y el fútbol cambia rapidísimo, de repente llega la Supercopa, te hace 2 partidazos y se hace titular, pero de momento, a día de hoy, no está funcionando en ese sentido, pero sí que creo que el noruego tiene no solo cabida en el Real Madrid, sino un puesto importante, un rol importante. Creo que además es un jugador con personalidad, con talento ganador, es un jugador Bernabéu. Creo que a poco que físicamente esté bien y recuperado, es jugador para el Real Madrid. Creo, luego, que Takefusa Kubo tiene unas cosas que bien orientadas no tienen otros. Creo que hay otros futbolistas que no tienen esa genialidad, ese talento diferencial, esa capacidad para girarse, para conducir. Luego creo, evidentemente, que el caso de Reinier es demasiado temprano, pero a mí me parecía un proyecto muy potente. Aquí sí que no tenía mucho sentido la cesión ni por esquema ni por competencia y no ha salido bien ni en 4-3-3 ni con esquema de 3 centrales. Y por último, el último nombre que sí me gustaría dar en ese sentido es Rodrigo. Yo creo que Rodrigo sí que va a tener un margen que quizás Vinicius ya no tiene, porque además Rodrigo llega unos meses después, en ese sentido está un poquito menos quemado, tiene goles para, menos de los que se dice, pero tiene goles para ir ganándose oportunidades. Sabemos que tienes 3 partidos malos, pero al cuarto marcas un gol, te vuelve a dar crédito para 2, 3 partidos. Y ese tiempo que te vas dando a ti mismo es crecimiento, desarrollo, aprendizaje. Eso no lo tiene Vinicius, sí lo tiene Rodrigo. Yo creo que Rodrigo en ese sentido sí puede hacerlo. Así que por quedarme con 3 nombres, sobre todo, Odegaard, Kubo y Rodrigo, creo que sí que son 3 futbolistas sobre los que pivotar. Más allá, evidentemente, de un Fede Valverde que, bueno, ya forma parte de los planes del Real Madrid de aquí a 10 años, o así debería. Claro, Fede Valverde lo dejamos ya fuera de categoría, aunque pertenece a esa política de fichajes, como Casemiro también lo fue en su momento, ¿no? Y alguno más, o sea, eso es por supuesto. Estoy de acuerdo, la verdad, porque, vamos, desde luego a mí Kubo me parece sumamente especial. Entonces, bueno, pueden pasar cosas raras en el fútbol, evidentemente. Sí. Puede haber lesiones, puede haber desenfoques, pero que Kubo no se convierta en un gran jugador, sea en el Madrid o fuera del Madrid. Yo espero que sea en el Madrid, pero me parecería muy raro, ¿no? Con esas condiciones. Sí. Y sí que creo que Rodrigo lo va a tener más fácil que Vinicius. Primero, porque el Madrid normalmente va a requerir más contextos favorables a Rodrigo que a Vinicius. Normalmente se va a encontrar pues, con defensas como la de los Osasuna el otro día, cerradas, sin dar espacios. Y ahí Rodrigo es un jugador que entiende y siente mucho mejor el juego, que se relaciona mucho mejor, que tiene gol, además, o tiene más gol por lo menos que Vinicius. Y me da la sensación de que es un jugador cuyo crecimiento va a ser exponencial, también al ritmo que su físico crezca, ¿no? Mientras que Vinicius, claro, bueno, pues ahora mismo alberga más dudas su caso porque tiene algo sumamente especial, que es el desborde, que en el fútbol pues cada vez existe menos, pero sí que, bueno, yo le noto esa irregularidad, no sé hasta qué punto le va a permitir destacar. Sí, yo añadiría, bueno... Sobre todo, Ramón, te quería decir que yo creo que el momentum con Vinicius ya pasó, que no digo que no vaya a tener otro, digo que ya hubo un momentum y no ha salido bien eso. Con Rodrigo no se ha llegado todavía a ese momentum. Y ojo, a lo mejor no se llega, porque no todos los jugadores tienen su momentum en el Real Madrid. Por ejemplo, Sergio Canales no se puede considerar esa pretemporadita el momentum de Canales. No llegó a tenerlo y es un fantástico jugador. Veremos si Rodrigo lo tiene, pero el haberlo pasado ya y no haber cosechado tiempo y éxito, me parece que le quita un poquito de crédito de cara al futuro. Sí. Después el caso de Odegaard, yo creo, yo he hecho algún vídeo hablando de esto y he escrito en La Galerna también, yo creo que hay una gestión de Zidane ahí que no me está convenciendo. Creo que por problemas físicos que haya tenido, desde luego sabemos que mal no está trabajando, porque creo que los dos sabemos que es un estajanovista, ¿no? Del entrenamiento Martin Odegaard. Es un Cristiano Ronaldo en ese sentido, ¿no? Es un loco. Sí. Por lo tanto, eso se presume que no está ocurriendo y yo creo que además el Madrid ha tenido contextos en Elche y contra Osasuna
donde hacía mucho más falta la entrada de Odegaard que la de Valverde, ¿no? Que Valverde se ha encontrado pues eso, con equipos cerrados donde sus cualidades no salen a flote, ¿no? Precisamente, ¿no? Siendo un jugador que es corrector, que gana la profundidad, que presiona, pero que no es un jugador que te abra la lata muchas veces, ¿no? Como es capaz Martín. Y añadiría un nombre que, bueno, pues que creo que podría tener también su oportunidad en el Madrid, que es Brahim, porque también me parece un jugador muy especial y que, bueno, evidentemente ahora está cedido en Milán y no es fácil vislumbrarlo, pero no me extrañaría nada, sobre todo si no se dan una serie de renovaciones en el Real Madrid, que vuelva a tener una oportunidad por lo menos, ¿no? Sí, además en el Milan no es titular, juega sobre todo en Europa League, pero cuando entra también muestra cosas. Lo que pasa es que es otro jugador que es que se le ve que necesita 2 temporadas. Necesitas darle 50 partidos y que juegue. Acertar con los destinos es fundamental para que esos 50 partidos sean útiles o no los sean. Pero claro, es lo que decimos siempre. Mira, hay un caso que me resulta paradigmático para que la gente lo entienda. El Barça en su día cede a Sergi Samper, el mediocentro que parecía ser el relevo de Busquets, a Las Palmas de Paco Gémez. No, al Granada de Paco Gémez, sí, perdón. Se va Paco Gémez a las 6 jornadas, llega otro técnico que ahora no recuerdo quién fue, no sé si era Caparrós, no recuerdo quién fue, termina esa temporada con Tony Adams, Sergi Samper. ¿Cómo puedes prever eso? Claro. Hay cosas que no se pueden prever y por eso esa política de fichar talento joven y cesiones mola mucho, nos sirve para hacer como partidas de fútbol manager, pero es muy dependiente de cosas que incluso no llegas a controlar tú como club. Y eso lo hace pues una operación de alto riesgo, ¿no? Son como invertir en ciertos valores con tendentes a los picos altos y bajos también. En futuros, ¿no? Nunca mejor dicho. Invertir en futuros de estos que, bueno, mañana hay un temporal y se te van. Oye, pues Miguel, no te quiero entretener más, que sé que estás con la agenda súper apretada. Agradecerte de nuevo pues que te hayas pasado por el canal. Placer. Ojalá haya futuras ocasiones para ir tocando temas de estos estructurales del Real Madrid. Y nada, lo que os digo, por favor, alguno que esté despistado, que le eche un ojo a su canal, que de verdad que merece mucho la pena. Y nada, que darte las gracias de nuevo y mandarte un fuerte abrazo. Un placer, Ramón. Muchas gracias por invitarme. Ha sido de verdad un honor. Bueno, pues un abrazo a todos y nada, nos seguimos viendo en los vídeos. Hasta luego.